la clase, perfecto. Y ahora sí voy a compartir la tradicional pizarrita. Acá lo que tenemos, lo que estoy proyectando en este caso, es un dibujito que nos hace referencia a lo que estábamos conversando nosotros del ciclo celular de antes. Tenemos, recordar, una célula que está recién naciendo, yo le pongo con esos términos de recién nacida, básicamente es una célula que recién está terminando el ciclo celular, por lo tanto esta célula se encuentra en una etapa de G1. ¿Ya? Esta célula que está en G1, en particular, tiene en su núcleo 4 cromosomas. Eso es lo que nosotros vemos ahí, 4 cromosomas. Que están hechos de colores distintos porque más adelante va a ser importante los colores para que los podamos diferenciar. ¿Ya? Ahora, después de G1 viene una primera etapa que es la fase S. Voy a dibujar el inicio de la fase S y el final de la fase S. Lo que podemos ver que está ocurriendo es que en el interior del núcleo, eso que está ahí en la membrana del núcleo, por lo tanto ese es el interior del núcleo, estas hebras de ADN, cada una de ellas comienza a duplicarse. Por lo tanto ya veo que se están formando, que se está empezando a formar, que se está empezando a formar una siguiente hebra. Y para el final, ya tengo todas las hebras completamente duplicadas. O sea, en G1 y en S, al final de ese es el cambio que ocurre. Ahora bien, yo les decía que había hecho los dibujitos un poquito desde antes, y aquí están los dibujitos, pero ya. Creo que vendría a ser eso. Ya. Ahora, el mismo dibujo. Si yo le asigno a este dibujo o a este núcleo un valor de 2C, recordemos que el valor de C era cuantitativo. Es decir, la C se refiere a la cantidad. Si aquí ese valor es igual a 2C, hacia el final de S, yo tengo el doble de moléculas de ADN. Por lo tanto, como estamos hablando de cantidad, aquí arriba yo tengo 4 moléculas, y aquí abajo tengo 8 moléculas de ADN. Por lo tanto, tengo el doble. Y si esa cantidad acá estaba indicada como 2C, al final de S, por lo tanto, esa cantidad va a ser indicada como 4C. ¿Ya? Ahora bien, y aquí ya empiezan un poco a lo que hay que tener de atención. ¿Ya? Si hay bullas, porque mi hija está en clase de Zoom, por si acaso, aquí al lado mío. Acá. Pregunta. La voy a escribir, porque esta foto igual después la dejo. ¿Cuántos cromosomas hay acá? ¿Hay cuántos cromosomas hay? 4. 4. Perfecto. Ahí hay 4 cromosomas. Ahora, la misma pregunta. ¿Cuántos cromosomas hay allá? 8. Ya. 8 cromosomas. Y eso no es correcto. ¿Ya? Tiene que ser 4. En realidad hay 4 cromosomas. La diferencia Ah, porque es son que aquí son iguales. 4 ¿No? duplicados. Exactamente. ¿Ya? Ah, ya, perfecto. Hay 4 duplicados. Esa es la Matemática. diferencia. Lo que les decía en otras clases, aquí el álgebra no sirve, no porque haya el doble de ADN, hay el doble de información. La información es la misma. Hay 4 cromosomas duplicados. Ahora bien, nuevamente, vamos acá a usar esta misma... Ah, no, tengo que ver otro dibujito. Otro dibujito, que también lo he hecho previamente. A ver si está por acá. Esto es genial porque te lo guarda, pero no lo guarda con un nombre lógico. Acá. Ahora bien, vamos con esto. Y vamos a introducir un concepto acá.
yo acá le estoy diciendo que el cromosoma rojo que está ahí y el cromosoma azul que está ahí son homólogos. Y también le estoy diciendo que el cromosoma verde y el cromosoma morado que está abajo son homólogos. Nos vamos ahora ¿Qué al... sería lo ¿A qué homólogo? se refiere con homólogos? Allá vamos. Y aunque no venía preparado, lo tengo acá. Los cromosomas homólogos, y esa palabra es súper importante que la empiecen a manejar, son aquellos cromosomas que hablan de lo mismo, aunque no necesariamente dicen lo mismo. ¿Ya? Eso que está ahí lo puedo representar nuevamente en algo de acá. En ese ejemplo. Por ejemplo, usted tiene un cromosoma paterno que dice ojos azules y un cromosoma materno que dice ojos verdes. Están hablando de lo mismo. Están hablando del color de ojos. Por lo tanto, esos cromosomas que están ahí son homólogos. Porque están hablando del color de ojos. ¿Ya? Por eso son homólogos. Mister, ¿Ya? ¿Sí? ¿puede colocar la cosita anterior donde salía la de homólogos? Sí. Déjame buscarla. Creo que era... La definición de homólogo es esa. ¿Ya? Entonces, en ese ejemplo nosotros veíamos que había dos pares de cromosomas que hablaban de lo mismo. Bueno, esos pares de cromosomas en general son uno materno, o sea, siempre son así, y el otro paterno. ¿Ya? Lo que nos lleva a la siguiente reflexión. Los organismos van a tener cromosomas homólogos cuando tienen padre y madre, cuando tienen progenitores. En el fondo, los homólogos son característicos de organismos sexuados, ¿ya? Es decir, organismos, especies donde hay machos y hembras. Por lo tanto, en el núcleo de un perro, ¿habrá cromosomas homólogos? Sí. De una flor que se poliniza, también habrá homólogos. ¿Ya? En el núcleo de cualquier organismo que se reproduzca mediante gametos, vamos a encontrar homólogos. Y esos Mister, homólogos, ¿sí? Es que, si es que, no sé, el cromosoma de la madre dice que va a tener los ojos verdes Sí. y el paterno dice que va a tener los ojos azules, ¿cuál gana? Hay una cuestión que se llama genética después que establece que hay distintas formas de determinar quién es el que, entre comillas, gana. ¿Ya? Pero la forma más simple de entenderlo es que hay instrucciones que son más poderosas que otras. Por lo tanto, en ese ejemplo, si el padre dice que van a ser verdes y la madre dice que van a ser marrones, la instrucción dominante en ese caso es marrón. Por lo tanto, los ojos serían marrones. Pero ese es un tipo de herencia, ¿Y que por es qué? el tema que viene después. ¿Ya? Insisto, Ok, ese mister. el por qué no lo podemos determinar. En biología el por qué no es una pregunta adecuada. ¿Ya? Ahora, ojo con esto, que ¿Para qué entonces? se llama genética mendeliana y se trata de poner un orden. Porque imagínate, tú tienes un gato que dice que, bueno, ya, vamos a inventar una especie determinada, ¿ya? Y dice que el pelaje va a ser blanco. Y el otro cromosoma, el homólogo, dice que el pelaje va a ser negro. ¿Ya? Si no se ponen de acuerdo y digamos que se establece un patrón gris, ¿ya? Los colores de esta especie a lo largo se irían perdiendo porque se irían fusionando. Y tú esperarías que las especies sean finalmente todas iguales. Y eso no es algo que ocurra. ¿Ya? Mister, Sí, tengo una pregunta. dígame. Es que están estos, sé que puede sonar muy ridícula, pero están estos gatos Ok. que pueden tener tres colores, por Sí, los ejemplo, las cálicos. gatas. Sí, Ya. Que es ese como medio café, gris y blanco. sí, Ya, y yo tenía una de esas y mi gata tuvo tres gatos de cada Sí. color cada uno. sí se puede. ¿Cuál sería la explicación de eso? Porque no sacaron ningún color de el padre, que no sabemos quién es, pero suponemos que no que sacó cualquiera, ninguno. que cualquiera, claro. Sí. Eh,
Sí, la explicación es un poco más compleja. ¿Qué es lo que ocurre? Voy a hacer un pequeño dibujito. Tenía ojos de arcoíris. Güey, Puede yo ser. también tengo una pregunta relacionada con gatos. O sea, como que es como un ejemplo que también tiene que ver con gatos. Sí, lo vamos a ver. Mira, pasa lo siguiente. Para explicarle a la Maca, Macarena fue, ¿cierto? Perdón, Magdalena, ¿cierto? Yes. Perfecto, mira, pasa lo siguiente. Voy a dibujar acá, suponiendo que este es el cromosoma paterno, ¿ya? De tu gata. Y este es el cromosoma materno de tu gata. Voy a usar esos colores, ¿vale? Los machos somos XY. Por lo tanto, en el caso de los machos, hay un cromosoma X, que lo porta la madre siempre, después vamos a ver por qué, y hay un cromosoma Y, en el caso de los machos. Esos dos cromosomas no son perfectamente homólogos, ¿ya? De hecho, no son homólogos. Por lo tanto, imagínate que aquí, en el color del gato, el color de los gatos está codificado en parte en el cromosoma X. Entonces dice aquí, por ejemplo, que es negro. Ese gato, como consecuencia, sería un gato negro. ¿Ya? Las gatas, en cambio, son XX. Por lo tanto, tienen dos cromosomas X completos y por lo tanto pueden tener más de una instrucción para el color. ¿Ya? Entonces aquí están los calicos, que son negro, amarillo, y hay en otro cromosoma distinto de eso, en el tercer cromosoma, hay otra instrucción de color. Ya, naranja creo que, no me acuerdo el color. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dependiendo de cuál cromosoma esté activo en esa zona del pelaje, el gato va a tener 3 colores en el pelaje. ¿Ya? Entonces, si en una zona, por ejemplo, y aquí tiene el gato, ¿ya? Aquí está el gato, qué sé yo. ¿Ya? Si en esta zona, por ejemplo, está activo ese gen, ese cromosoma, ahí el gato va a ser negro. Si en esta otra zona está activo ese gen, ahí el gato sería amarillo. Y si en esta otra zona está activo ese gen, ahí el gato va a tener ese otro color. En el fondo tiene que ver con activación o inactivación de genes, pero eso es un concepto que vamos a ver más adelante, porque Comprendo. corresponde a excepciones. ¿Ya? Pero tiene... Pero, mister, Sí, Yo tengo una pregunta. la pregunta a la que iba más que como, ¿por qué el gato es de distintos colores en distintas partes? Es ¿ya? como, ¿por qué mi gata, al tener los 3 gatos, salieron cada uno de cada color? Es como que nos salieron un naranjo, un amarillo y uno negro. Ah, claro, Y es por- solamente de un color. ni Sí, es siquiera por tenía probabilidades. como Sí, variaciones. sí, es por probabilidad y lo vamos a ver enseguida cuando hablemos de meiosis. Porque Ah. es súper interesante cómo funciona. ¿Ya? La probabilidad era bajísima, pero ocurrió. ¿Ya? Ahora bien, para Güey, volver. mister, mi pregunta, Dígame, que también está relacionada con la historia de un gato. dígame. Yo tenía una gata que era toda blanca y una vez tuvo gatitos, no sabemos con quién era el papá de los gatos, pero tuvo un gato blanco, un gato negro con gris y un gato naranjo. Sí, Entonces, ¿cómo pasa eso? O es lo sea, como mismo. que el papá era negro con naranjo. No hay cómo saberlo. ¿Ya? Pero siempre pasa más o menos de la misma naturaleza, porque aquí viene un concepto interesante que tiene que ver esto. Lo que hablábamos recién de los homólogos. ¿Ya? Que lo borré, pero no importa. Lo que hablábamos recién de los homólogos. ¿Ya? ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que se tienen que poner de acuerdo? ¿Ya? Se tienen que poner de acuerdo. Esa es la idea. Pero, por ejemplo, si hay una información del padre, como en este caso, que dice ojos azules, y hay información de la madre que dice ojos verdes, por ponerte un ejemplo, ¿ya? Y digamos que se ejecuta finalmente la instrucción que está abajo. ¿Ya? Se ejecuta esta instrucción y por lo tanto ese individuo va a tener los ojos verdes, porque esta era una instrucción más fuerte. La instrucción que está aquí arriba, la instrucción ojos azules, no se pierde. Queda dentro de las células de ese individuo. Queda, sin embargo, no se está leyendo. Pero cuando este individuo, que recordemos, es de ojos verdes, fabrique sus gametos, podría pasar la instrucción de ojos azules hacia sus gametos. Podría pasarla. Entonces, si después este espermatozoide, por ejemplo, fertiliza a un ovocito cualquiera, el hijo podría tener ojos azules, a pesar de que el padre era de ojos verdes. ¿Ya? Pero, insisto, eso
lo vamos a ver con mayor detalle cuando hablemos directamente de genética, que es el contenido que viene después de esto. Así que vámonos con calma por ahora, ¿vale? Ahora, volviendo al asunto. Estábamos hablando de los homólogos, ya habíamos definido qué eran los homólogos, y va a pasar lo siguiente. Nuevamente me voy a buscar un dibujo que debería tener por acá. Creo que es ese. Perfecto, ese es. ¿Ya? Ahora, aquí está lo mismo que estábamos viendo recién, solo que aquí está indicado ya el ciclo celular. Tengo acá el final de S, tengo acá el final de S, y por lo tanto tengo la siguiente etapa que es la profase. Recordemos que en la profase se comienzan a condensar los cromosomas, en la metafase ya están condensados y están en el centro, y en la anafase se separan. Volviendo al tema anterior. Yo sé que al final de S la célula es 4C, porque tiene el doble de ADN. Acá también es 4C, y acá también es 4C. Pero, cuando nosotros llegamos a la anafase, yo ya puedo establecer una especie de separación entre lo que van a ser las dos células hijas. Y si yo analizo solamente la mitad de una célula aquí, puedo ver que la cantidad de ADN acá vuelve a ser 2C. Y la cantidad de ADN en la mitad de abajo vuelve a ser 2C. Por lo tanto, cuando se están formando los nuevos núcleos, viene a ser 2C y viene a ser 2C. ¿Ya? Así cambia la cantidad de ADN durante el ciclo celular. Mister, Ujú. Dígame, Iñaki. ¿y cómo puede ser 1C? Es meiosis. Todavía no lo vemos, pero vamos para Ok. allá. Ahora bien, Ok. pregunta. Y aquí me falta un dibujito. Voy a grabar este y voy a buscar el otro dibujo que tiene que estar por ahí. Tiene que estar por ahí. Acá. Bien. Ahora ya sabemos lo que son homólogos. Por lo pronto, y vamos a seguir practicando. Ahora, yo les digo, en este dibujo, el cromosoma rojo y el azul son homólogos. Es decir, están hablando de lo mismo. Y el cromosoma verde con el morado son homólogos. ¿Vale? Cuando en una célula hay homólogos, se le asigna el valor de 2n. Recordemos que n era cualidad. ¿Qué cualidad es? Saber si hay homólogos o no. En esa célula hay homólogos, por lo tanto es 2n. En la célula que está, en el segundo dibujo, ¿hay homólogos? Por ejemplo, ¿hay Sí. rojos y azules? Sí, hay rojos y azules. ¿Y hay verdes y púrpuras? Yes. También. Bien. Por lo tanto, la segunda también es 2n. Y la tercera, aunque está dicho acá, también hay. ¿Ya? Porque, insisto, hay rojos y azules. ¿Están duplicados? Sí, están duplicados, pero hay. Lo que importa es si hay, porque lo que importa es la cualidad, no la cantidad. ¿Hay verde y púrpura? Sí, hay verde y púrpura, por lo tanto es 2n. ¿Ya? Ahora, Pero, o sea que todos son 2N. en el ciclo celular sí, siempre la célula es 2n, pero eso va a cambiar en meiosis, que es lo que vamos a tratar de ver ahora. ¿Ya? Ahora bien, vamos a borrar acá, porque nosotros a esto también le asignamos un valor ahora. Cuando nosotros caracterizamos una célula, lo hacemos de la siguiente manera. Por ejemplo, la primera célula, vamos a decir que es 2n igual 4, 2c. Y la última, voy a borrar arriba para que me quede un poco más ordenadito. Ya, y la última, diremos que es 2n igual 4, 4c. Pregunta. ¿De dónde viene ese 2n? ¿Por qué decimos que es 2n? ¿Son homólogos? Porque hay ¿Puede ser homólogos. eso? Hay homólogos, Eh, punto. Perfecto. Hay homólogos, por lo tanto es 2n. Punto, se acabó. No hay más discusión. Pregunta. ¿De dónde viene ese número 4?
Porque hay 4 Porque cromosomas. 4 cromosomas. Porque hay 4 cromosomas. Perfecto. ¿Ya? Y por lo tanto, acuérdense, este valor 4 también viene acá. Porque recordemos que lo que veía allá abajito eran 4 cromosomas, aunque estaban duplicados. ¿Perfecto? Y la siguiente sea que, pregunta. mister, Ujú. Si es que tuviéramos, por ejemplo, porque ahí tenemos 2 pares de homólogos, entonces si tuviéramos 3 pares de homólogos sería 3n y así sucesivamente. No, sería 2n. ¿No? Sería 2n ¿Por qué igual. 2? Porque el 2n te dice si es homólogo o no. Ahora, mira, Ah, es una ya. buena O sea pregunta. que si no hay homólogos, Es no hay 1n. 2n, Hay 1n. 1n. Exactamente. Ya, Exacto. entonces, ¿Y qué pasa? Y mira, está súper bien, porque, mira, voy a hacer una preguntita acá. Imagínate que ahora te dicen que está así, que en vez de haber 2 homólogos, hay 3 homólogos. ¿Sabes cómo sería ahí? 3n. Pero eso no ocurre en lo normal, lo vamos a ver más adelante, ¿vale? Ahora, ok. ¿y de dónde viene, por último, ese valor 2c que está ahí abajo? Porque tiene la cantidad normal de cromosomas. De ADN. Eso es ADN. Perfecto. Y acá, ¿por qué toma el valor 4? Porque el ADN está duplicado. Entonces Perfecto. tiene el doble que tendría que Súper. tener. Excelente. Eso es todo. Ya, eso es todo. Ahora, un poco para profundizar un poco en esto. Voy a dibujar una célula ahora. Ya, voy a dibujar una célula. Digamos que esta es la membrana. Digamos que este es la membrana del núcleo. Y voy a dibujar cromosomas adentro. Ojo, si son del mismo color, son homólogos. ¿Vale? Para que vamos a hacer la clave ahora. Si son del mismo color, son homólogos. Muy grueso. Muy grueso. Ahí. Y por último, ya. Esa célula que está ahí. Recordemos, si hay 2 del mismo color, entonces son homólogos. ¿Esta célula será 1n o 2n? 2n. 2N. Perfecto. Súper bien. Esa célula va a ser 2n. 2n igual ¿cuánto? 8. 8. 8. ¿Ah, no qué? Perfecto. 2n igual 8. ¿Por qué? Porque hay 8 cromosomas. ¿Vale? ¿Y cómo será en términos de C? ¿1c, 2c o 4c? 4c. 4C. 12. 2c. 12. 12. 2c, porque los cromosomas no están duplicados. Porque no está duplicado. Perfecto, Iñaki. Súper bien. Ahora bien. Mister, me perdí. ¿Sí? ¿Por qué no está duplicado? ¿Qué significa el 2N? El 2n, que haya o no haya homólogos. ¿Qué es lo que pasa? Ya. Yo les dije que en este ejercicio íbamos a utilizar los colores como símbolo de homología. Por lo tanto, S es homólogo con S. ¿Ya? Mister, Dígame. 12 es cuando no están duplicados y 4 es cuando sí están duplicados. Exactamente. Y eso es todo Así en cuanto a varía. la C. Sí. Y siempre Por lo tanto- tenemos los mismos 4 cromosomas. No, pues, aquí no tienes 4, aquí ¿No? tienes 8. Ah, ya, pero lo que ¿Ves? voy Mister, es ¿por que qué acá tenemos 8? una célula y si es que esta se duplicara, seguiríamos teniendo 8 cromosomas. Exactamente. Solo que Ya, estarían entonces, duplicados. el número de Martina, cromosomas no Martina, tú varía. decías, ¿por qué son 8? Cuéntalos. Cada una de las culebritas que hay dentro, cada una de sus gusanitos es un cromosoma. Y si te fijas, hay 8. ¿Ya? O sea que, Mister, aparte de un caso especial, el número de 8 cromosomas en esta célula no variaría. No, no variaría. Si es que estamos hablando del ciclo celular, siempre va a ser 8. La diferencia estaría, por ejemplo, en que sucediera algo así. En que, por ejemplo, el ADN se duplicara. Entonces, vamos a duplicar este, voy a duplicarlos todos. ¿Ya? Vamos a duplicar este, y también el rojo, y obviamente también el naranja. Ahora, en esas circunstancias, ¿cambian los factores? Vamos a ver si cambian todos o no. En esas circunstancias, ¿esa célula es 2n, 1n o 3n? ¿Qué n tiene? 2N. 2n. Perfecto. Y eso no cambia. ¿Por qué? Porque simplemente te está diciendo que hay homólogos. 2n igual ¿cuánto? 8. 8. 8. Porque hay 8 cromosomas.
sin importar que estén duplicados o no. Perfecto. O sea, que cuando están juntos, Cuatro, o sea, cuatro, sí. ¿me entiendes? Ah, Sí, sí, cuando están no, duplicados. ya. ¿Sí? Están Sí, duplicados viste, sí. simplemente. Sin embargo, hasta aquí no ha cambiado respecto al anterior. Pero esta figura es distinta de la anterior. ¿Qué es lo que cambió acá? 4C. Cuatro, sí. 4C. Porque la ADN está duplicado. Porque la n está duplicado. Y eso es todo. ¿Ya? Eso es todo. ¿Ya? Ahora, voy a cambiar un poco esta pregunta para que vayamos acercándonos a lo que viene después. Mister, ¿se piensen puede bien. duplicar solamente un par de homólogos? Todo o nada. Ah, ya. Todo o nada. Ahora voy a poner otra pregunta. ¿Cuántos pares de homólogos hay? Cuatro. 4 pares. Tres. Perfecto. 4. 4 pares. De hecho, el azul, el par rojo, el par verde y el par naranja. Exacto. Ya, porque más adelante vamos a empezar a hablar de pares de cromosomas también. Pares de homólogos, pares de homólogos. Por ejemplo, nosotros los humanos decimos que los humanos tenemos 23 23. pares de cromosomas. Eso es lo que nosotros tenemos. Por lo tanto, ¿cuántos ¿Mister? cromosomas tenemos? 46. 46. Sí. Perfecto. Mister, ¿Ya? Dígame. sobre el anterior ¿Ya? dibujito que hizo, ¿Ya? Veamos si que lo tengo. O sea, de hecho lo tengo. Lo difícil es buscarlo dentro de este enredo. es el que está, no sé cómo describirlo, pero hay como un dibujo que tiene como 3 círculos, uno El medio de ma- verde y arriba hay como un huevo con colores adentro. ya, ese. Sí. Ya, perfecto. Ese mismo. Ya. Antes lo había dibujado como sin haberlos duplicado y Sí. antes. Ya. Entonces, ¿cuáles serían los números acá? ¿Serían 8 cromosomas? Sí, ¿Y son qué 8 más? cromosomas. ¿12? No, es 4C. Ah, ya. 4C. Porque el 4C te indica si está duplicado o no. ¿Ya? ¿Y el N? 2N. ¿Y en el anterior también serían 2N? Sí. Sí, porque el 2N te dice que hay homólogos. Ok, gracias. No importa cuántos, si hay 2, si... no importa. ¿Ya? Lo importante es que hay homólogos. ¿Ya? Y esa es la idea. ¿Ya? Ahora bien, esto va a ser súper importante porque nosotros vamos a ver lo siguiente ahora. Voy a hacer una leve introducción a meiosis. Ya recordemos que uno de los propósitos de la meiosis sirve para producir gametos. Recién nosotros decíamos que los humanos, ¿ya? Tenemos 46 cromosomas. ¿Ya? Eso quiere decir que, voy a hacer un dibujo bien simple, ¿no? Porque ya no es lo importante, ¿ya? Una madre, ¿ya? Y un padre, para tener un hijo, ¿ya? El hijo va a tener 46 cromosomas, por lo tanto, la madre de esos 46 cromosomas va a aportar 23. Y el padre de esos 46 cromosomas va a aportar también 23. Cosa que al sumarse nos dan los 46 cromosomas. Por lo tanto, cuando nosotros fabricamos gametos, tenemos que hacer un fenómeno distinto, ¿ya? Que la mitosis. Y la cosa va más o menos así. Partimos de una célula que es 2N igual 46, 2C. De eso partimos nosotros. Y llegamos primero a una primera división en donde se genera una célula que es 1N igual 23, 2C, donde se generan dos células iguales, ¿ya?
y después esas vuelven a dividirse, y cada una de esas va a ser 1n igual 23, 1c. ¿Ya? En otras palabras, tenemos que reducir la cantidad de ADN, porque después se supone que cada una de esas se va a unir con el gameto contrario, ¿ya? Con el gameto contrario, para dar origen, cuando se fusionan, a un organismo 2n igual 46. ¿Ya? Insisto, esto es simplemente una pequeña introducción. Por lo tanto, cuando nosotros vamos Yo a tengo una producir... pregunta. ¿Sí, dígame? Que ¿cómo es que desde la primera célula a la primera división de célula siguió siendo 12 si es que se dividió? No, es que hay un intercambio, hay un paso intermedio. La verdad es que aquí igual Ah, ocurre una fase S, por lo tanto pasa a ser 4C, y después pasa eso. ¿Ya? ya. Tienes Vale. razón. A este primer fenómeno le llamamos meiosis 1. Y a ese segundo fenómeno le llamamos meiosis 2. ¿Ya? Ahora, tiene un nombre distinto, pero en estricto rigor son prácticamente lo mismo. ¿Ya? La meiosis 1 también tiene una profase, metafase, anafase y telofase. Y la meiosis 2 también tiene profase, metafase, anafase y telofase. Por lo tanto, no es tanto más complicado. Pero ya vemos que están pasando cosas. Por ejemplo, en la meiosis 1, la célula cuando comienza, hay homólogos. Por eso es 2n. Pero cuando termina la meiosis 1, es 1n. ¿Qué pasa entonces? Los homólogos ya no están. ¿Qué pasa entonces en esta primera división? Un evento importante que ocurre en esa primera división es que los homólogos se separan. ¿Ya? Y eso ya es fundamental. Hace poquito nosotros hablábamos, yo les decía que si este hombre que tiene los ojos azules, ya no me acuerdo los colores, llega a tener un hijo, podría su hijo tener los ojos verdes. Porque imagínense, cuando él está produciendo sus gametos, hacia acá se va el gameto el cromosoma de los ojos verdes, por ejemplo. Y hacia acá se va el de los azules. Bueno, él va a fabricar espermatozoides que van a tener la información para ojos azules y va a fabricar también espermatozoides que van a tener información para ojos verdes. ¿Ya? Y ahí también se explica lo de los gatitos, que me preguntaban, ¿cómo es posible que salgan gatos de un color distinto de la madre o de un color distinto del padre? Y tiene que ver con esto, tiene que ver con que la información genética no se pierde. ¿Ya? Ahora, tenemos que, obviamente, profundizar en meiosis, pero yo diría que las grandes diferencias en meiosis ocurren sobre todo en la meiosis 1. Hay dos eventos que ocurren en meiosis 1 que son súper importantes y que los vamos a tener que analizar. ¿Ya? Entonces, vamos a... ¿Copiar? Perdón. Si te lo, no se lo puedo poner de todo modo. Si es background. Dígame. La clase la va a subir a YouTube, ¿cierto? Sí, usualmente se suben. La estoy grabando, así que la voy a poner después en YouTube. O bien en la plataforma nueva. Ahí está el dibujito de nuevo. Dígame. ¿Qué significa la 1C? 1C es la cantidad. Cantidad de ADN. Mira, buena pregunta, Nimo. Súper bien. Porque fíjate, aquí tiene una cantidad normal de ADN. Iñaki recién nos decía que también tuvo que ocurrir ese cambio a 4C. Aquí cambió nuevamente a 2C y aquí se reduce a 1C. Si te fijas, el resultado es justo la mitad de lo que debería ser. Sí. Y eso es fundamental que así sea, que se reduzca la cantidad. ¿Ya? Entonces, ahí, la meiosis finalmente son dos divisiones del núcleo. En una primera división, que es la meiosis 1, se reduce el factor N, y en una segunda división se reduce el factor C. ¿Ya? Ahora, esto, como les decía, es importante que lo entendamos desde el origen. Los dibujos, por si acaso, también quedan guardados, también los puedo subir. Es importante que se entienda
desde el origen porque el objetivo final de la meiosis es fabricar gametos. Entonces, ahora sí, Mister, dígame. entonces cada una de esas, por decirlo así, pelotitas, Sí. el resultado de esas pelotitas, Sí, cada uno de esos es un gameto. un gameto, exactamente, un gameto. Exactamente. ¿Ya? Ok. Entonces, deberíamos entonces ahora analizar nuevamente meiosis, que es un fenómeno indicado para la producción de gametos. ¿Ya? Y en términos extremadamente sencillos, la meiosis es como una doble mitosis. Sin interfase entre ellas. ¿Ya? Eso es. La próxima clase, entonces, muchachos, vamos a hablar de meiosis. ¿Ya? Les voy a dejar, bueno, está también dentro de las diapositivas, está puesto meiosis, y vamos a ver también un videito como el que vimos de mitosis para tratar de un poco entender más de cómo va este asunto. ¿Ya? Nos va quedando un minutito que es el ideal para que nos alcancemos a despedir y que alcance también a tomar la lista. ¿Ya? ¿Qué era la meiosis que aparecía en la pantalla que no alcanza a ver? La meiosis es como una doble mitosis sin interfase entre ellas. Eso es lo que decía literalmente. ¿Ya? Voy a subir también a los dibujitos, porque podrían ser necesarios. Y la próxima clase, muchachos, nos vemos con meiosis. ¿Vale? Gracias, Muy bien, mister. muchachos. Hasta luego. Que estén muy bien. Gracias, Chao, mister. chao. Que vaya bien. Chao, Chao, chao.